comenzamos la mesa redonda, empezaríamos con una ronda de preguntas, como algunas se pospusieron entrando a esta mesa para que no se postergaran mucho las ponencias. Y hay micrófono, o sea que cuando quieran. Yo creo que se me oye de todas maneras, pero bueno. Nosotros en SEO aquí en Canarias, el primer ejemplo de custodia que tenemos es el de la reserva del Hardy. Es en principio lo principal. Después, efectivamente, firmamos firmamos un acuerdo de custodia con los propietarios de una de las charcas de Tejina Bajamar, la del Manicero se llama. Es una de las charcas que más presión sufre desde el punto de vista de visitas de ornitólogos, de gente que le gusta observar a las aves, de naturalistas en general, porque es un lugar donde, por ejemplo, se hacen las prácticas de biología, ¿no? Cuando estudiamos en la facultad, para ver los anfibios, para ver las ranas, para ver invertebrados, etcétera. Bueno, una charca muy chiquita. Y en general es una zona que tiene pues un rosario de charcas de riego, como pueden ser aquí, parecido a las martelas. La principal diferencia es que muchas de ellas no son con las paredes de cemento, no las típicas, los típicos estanques nuestros, sino que están excavadas en tierra, en barro, ¿no? Y entonces eso ha permitido una colonización más natural y más bonita, ¿no? Más completa, podemos decir. Entonces, bueno, en este conjunto de charcas nos hemos planteado empezar a hacer este tipo de acuerdos de custodia. Hemos empezado por esta primera que te digo, del Manicero. Ahora estamos tratando con los dueños de la segunda charca, la mayor que hay junto a la carretera. No sé si conoce exactamente la zona. Bueno, y lo que hemos firmado o lo que hemos acordado con los propietarios, hemos identificado en el acuerdo una serie de actuaciones que tienen que ver con la mejora ambiental, por un lado, que era la parte que poníamos como SEO, pero también con el mantenimiento de la charca, que es lo que ponían los propietarios, porque los propietarios empezaban a ver una serie de problemas. Por ejemplo, el acceso a la gente. Aquello era una propiedad privada. La gente de toda la vida entraba allí a ver aves, pero aquello era privado. Y entonces, bueno, pues una parte de los propietarios les molestaba, porque decían, ¿por qué tiene que entrar aquí la gente, no? Y a otra le daba igual. Pero después el segundo problema que ocasionaba eso era un posible accidente. Allí se caía un niño o se caía alguien y se ahogaba y era responsabilidad de los propietarios. Entonces ellos estaban interesados en eso, por esas razones, en vallar, por ejemplo, ¿no? Vallar todo el recinto. Nosotros también nos interesaba que se vallara pues, para evitar depredadores, ¿no? Porque dice, bueno, se puede vallar de una manera en la que controlamos los depredadores ahí dentro y las aves en general, podemos empezar a quitar especies invasoras y quitar tal, porque ahí dentro ya podemos empezar a controlar mejor y todo esto. Bueno, pues con este fin también planteaban el desagüe por seguridad que tiene la charca, que tiene un punto en el que ya no recibe más agua de lluvia para evitar el rebose, que se rompa y que acabe cayendo en una carretera que pasa por debajo, ¿no? Ellos planteaban una serie de necesidades de mantenimiento y de seguridad. Nosotros planteábamos una serie de actividades relacionadas con la conservación de las aves, con hacer actividades y tal. Bueno, en definitiva, no me enrollo porque sabes que uno se pone a hablar de pájaros y no para. Pero lo que hemos consensuado en ese acuerdo es una lista de actividades y de prioridades, eliminar depredadores, vallar, colocar un observatorio, eliminar las especies exóticas. Bueno, todo eso está recogido en el acuerdo, firmado por los propietarios y por SEO. Y ahora estamos en la segunda fase, que es, por un lado, priorizar de todas esas acciones con qué vamos a empezar y, la más importante, buscar financiación. Ahí entramos como SEO nosotros, estamos batallando en todas las convocatorias y en todas las posibles salidas que haya, y desde que empiecen a cuajar los primeros proyectos en los que se haya conseguido algo de financiación, pues rápidamente vamos a empezar a desarrollar. Vamos a empezar por una primera limpieza, por eliminar especies introducidas, que hay algunos vegetales y algunas plantas introducidas. Bueno, generar medidas muy sencillitas, habilitar un sendero para que la gente que vaya a ver aves
o en general que vaya a ver el paisaje, que es peculiar, bueno, pues llega hasta una zona concreta y no se meta por todos lados asustando a todas las aves que puedan haber, etcétera. Y en principio la filosofía del acuerdo es ese, mediar, ordenar, conciliar un poco la gente que va a observar aves, los ornitólogos como nosotros a ver las aves, pero en general, el que quiera ver libélulas o ranitas o lo que quiera, de manera que no les moleste y evitar que los dueños sientan que estás entrando en una propiedad, que estás haciendo un daño, etcétera. ¿Hay beneficios? Pues sí que los hay. Ellos, desde luego, no van a tener aquello de la mano porque no tienen recursos como está ahora, con basura, mal atendido, etcétera, porque ahí entramos nosotros para que esté relativamente limpio y presentable. Va a estar seguro. Y también, incluso muy cerca de esa charca hay un bar, hay de gente del pueblo, y hay posibilidades de generar recursos también. Tenemos la costumbre, cuando ves alguna especie curiosa o rara, pues te vas a celebrarlo con una cervecita, ¿no? Pues aquí, a la hora de entrar a la charca, tienes allí un barillo muy cerca y ganamos todos, como quien dice. No sé si todo el rollo que me he marcado te resuelve la duda. Ahora quedaría, que ya me lo han planteado desde la reserva, pues la posibilidad de hacer algo en Las Martelas aquí, que es un sitio fantástico para hacer algo así, por supuesto. El ejemplo de las charcas de Tejina va a servir, seguro, porque la dinámica, los problemas y todo son muy similares. A mí una cosa que me... Vamos, la pregunta es un poco general, casi que lo pudieron responder cualquiera de los tres, ¿no? Que no sé muy bien cómo se resuelve, no sé si ha sido fuente de problemas o no. Por ejemplo, en el caso de los hides, ¿no? Para observar aves, claro, si no tienen mantenimiento, se acaba, bueno, creo que alguien lo comentaba antes, se acaba convirtiendo en un basurero, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve el tema del mantenimiento a infraestructuras que deberían estar, si no cerradas, por lo menos controladas, ¿no? Eso se resuelve, o cómo se resuelve en otros sitios, ¿no? Si con voluntariado o con una llave que tienen X personas, en fin, ¿cómo se resuelve ese tema? Yo no quiero acaparar. Yo lo que te digo es que, por ejemplo, en Fuerteventura hay una red de observatorios. Esos observatorios siguen un poco la línea inglesa del típico hide, de un sitio cerrado, con llave, y efectivamente hay una llave que la abre uno de los vigilantes, el encargado. Se solicita y te la abre. De resto no está abierto al público y no es la manera ideal de tenerlo. ¿Por qué? Porque ese tipo de hide no era el aconsejable para poner ahí. Quizás era mejor un simple parapeto abierto de que tú llegas, ves a las aves, pero que no necesita ningún tipo de mantenimiento. Por eso... Son gratis, de momento, son gratis. Porque hay una solución también de hacer pagar, es la moda ahora en otros países, como Finlandia y otras, es un poco caro. Pero y pagas y te lo abren. Sí. Vale, sí. Eso en Canarias, que yo sepa. En el resto de la península, yo creo que Toño ha apuntado, o sea, aquí pagar, hay muchas iniciativas y no funcionan de momento, porque no tenemos la cultura de pagar. En el caso de Cataluña, se paga un parking en los aiguamolls de l'Empordà y es lo único que funciona. Pagas 2 euros por aparcar el coche y entonces la gente paga. Pagar por entrar a visitar un observatorio, la gente se va a otro. Sí, pero si hay un observatorio que específicamente para una especie endémica que tenemos la suerte de tomar una foto, el público internacional va a pagar. Sí, a veces, no todo, el público internacional, no todo, pero sí, pagan más. Lo que pasa es que tienes que tener a alguien que esté allí, dispuesto para cobrar. Y normalmente los ornitólogos van a primeras horas de la mañana o a últimas. O sea, está el problema ese. No, se puede funcionar. En el resto de la península yo creo que pasa lo mismo, ¿eh? O sea, llegas al observatorio y entonces tienes un papel que te dice dónde está la llave, si está cerrado. Normalmente está en el bar del pueblo o en el ayuntamiento o en algún sitio. Depende otra vez de los horarios. Y luego hay otro problema añadido y es que mucha de la gente que llega hasta allí no se va a buscar la llave. Se caga en todo, se enfada y se va a otro lado. Entonces es complicado. Yo estoy con Toño en que a veces, y es lo que quería apuntar cuando hablaba del tema, no hace falta siempre montar observatorios.
Entonces, si no tenemos los recursos para mantenerlo abierto o para mantenerlo bien, pues pensemos en parapetos, en otros sistemas que permitan minimizar el impacto y facilitar la observación sin necesidad de todo esto. Ahí en Cataluña el único caso, la única experiencia que conozco así de que se haga pagar para entrar en un hike es en la montaña de Aliñá, con la Fundación Cataluña La Pedrera, que vas con un fotógrafo experto para ver aves rapaces y es como un curso fotográfico de observación de aves y luego sí que creo que son como 70 euros, 3 horas o una cosa así. Sí, que vas con, no de observación, sino de fotografía, un poco de aves. Y luego otra experiencia así como muy incipiente que se llama Natura Prop, naturaleza cercana, ¿no? Como que es un observatorio que también pagas para pasar la noche allí y luego pues ves lo que ves, un tejón o un zorro o un poco para eso, para que la gente conozca un poco la naturaleza más cercana, ¿no? Que normalmente lógicamente sale de noche y luego pues bueno, facilitan un poco que puedas eso pasar, pero creo que hace como un par de años que ha empezado esta iniciativa. Yo me conozco así pagando. Una pregunta para Sandra. Este modelo de negocio que comentabas de ecoturismo, no me queda muy claro cuáles son un poco la estructura que tenéis, qué modelo de forma jurídica y cómo subcontratáis o contratáis al agricultor o a la persona que tiene la finca, cómo es un poco la relación económica con ellos, ¿no? Pues mira, la estructura funciona que desde la Xarxa de Custodia del Territori, que somos una asociación declarada de utilidad pública, no somos la agencia de viajes, somos una asociación, y las propuestas las hacen a través de entidades que son socias nuestras, como puede ser SEO en Cataluña o otras que hemos ido viendo, y luego lo que hacemos es que nosotros nos encargamos de mantener la web, de ir a ferias, de hacer toda la comercialización, de pagar publicidad para poder llegar al destinatario, ayudarles a hacer las propuestas y a cambio lo que hacemos es que un 20% del precio va a la estructura propia del proyecto Arrelia. Y entonces, es lo que se carga el precio final de la propuesta, que el precio de la propuesta la pone el propietario o el agricultor o el guía de la entidad o quien sea. Ellos nos dicen qué precio ellos consideran que es el justo, el necesario para ellos. Luego aquí nosotros cargamos un 20% en el precio final de venta. Esa es un poco la estructura que tenemos por ahora. Entonces, eso cuando son salidas, experiencias de un día. Cuando son combinados, como nosotros no somos agencia de viajes, por ahora, aunque hay la idea de en un futuro, si somos capaces, hemos hecho algún intento, de momento aún no lo hemos conseguido, pero si realmente funciona o en alianza con alguna otra plataforma poder realmente operar nosotros, pero por ahora no es posible. Entonces lo hacemos con colaboración con esta agencia de viajes que os decíamos, Taranná, que él nos hace la parte de cobertura de agencia de viajes con tema de seguros y todo lo que es necesario para poder comercializar. Yo quería completar la pregunta de Felipe. Por parte de los agricultores, por los propietarios de los terrenos, ¿ellos cómo reciben el dinero? ¿Se están dados de alta en algún tipo de actividad turística? Es decir, ¿cómo facturan? ¿Bien a la agencia de viajes o bien a la...? Bueno, ustedes entiendo que la SARSA cobra una comisión por promoción. Pero en el caso de los agricultores, ¿cómo reciben el dinero? ¿Cómo? ¿En qué concepto? Depende de cada caso. Porque depende si en algunos casos el guiaje lo hace la entidad y entonces a través de la entidad cobra este precio de la propuesta y luego ellos lo que hacen es que una parte va al proyecto del precio, va destinado a hacer más actuaciones en la propuesta. En otros casos que hemos visto que el guiaje, depende quién hace el guiaje principal, quién hace luego pues la entidad distribuye, si han ido al restaurante pues paga el restaurante o distribuye, si el que hace el guiaje es el propietario, pues luego son ellos los que reciben el dinero por parte nuestra a través de una factura por su actividad, pero en principio no hay ningún requisito.
comentar la experiencia que vivieron ayer por la tarde, la del viñedo. Tenemos tiempo. Vamos rápido. Sí. Bueno, es el último acuerdo que hemos firmado este año desde Seoverlife en Cataluña, que es con unas cavas, Segura Viudas, no sé, bueno, si la conocéis. Es una cava grande, muy grande. Lo que pasa es que el acuerdo de custodia está firmado con lo que es su finca, la Heredad Segura Viudas. Ellos aparte tienen proveedores, tienen muchos otros agricultores que les proveen la uva, pero nosotros, y en esta finca además se procesa, ¿no? Pero lo que hemos firmado es el acuerdo de custodia para esta finca. Entonces, bueno, la finca tiene cerca de 80 hectáreas, es viñedo y en la parte norte de la finca hay un río que también pasa por dentro de la propia finca, el río Villas, y la parte esta, bueno, en realidad lo que está arriba es el oeste y esta parte es el este, ¿vale? La parte este es bosque mediterráneo y después tiene todos los campos agrícolas. Entonces, Segura Viudas ya empezó a participar en algún proyecto europeo Divine, que era de biodiversidad en viñedos con distintos países europeos. Y entonces, bueno, después ya contactó con nosotros para establecer este acuerdo de custodia. El objetivo, mejorar la biodiversidad en la finca, en los distintos ambientes, tanto en lo que es el viñedo como en el bosque y en el río. La iniciativa en este caso es el primero que nos ha pasado, hasta ahora perseguíamos, y es la primera vez que surge de ellos contactar con nosotros y establecer el acuerdo de custodia. De hecho, bueno, allí veis la heredad, la casa de la finca, y estos son los distintos ambientes. Y de hecho hemos tardado 2 años en firmarlo, el acuerdo. Pero no ha habido ninguna discusión, simplemente es ir puliendo y al ser ya una empresa mayor, ya no estamos hablando de un pequeño productor, pues hay muchos entresijos legales a la hora de que esté todo bien escrito y que no... ¿Vale? Y entonces hemos tardado, pues no llega a 2 años, pero ese noviazgo que decía Sandra entre el propietario y la entidad, pues claro. Mientras, durante este tiempo, lo que sí hemos empezado a hacer con ellos son actividades. Entonces, hay una actividad interesante que a ellos les funciona, que se llama Las aves y el cava, els ocells y el cava. Y entonces son visitas de un día a la finca. Montamos una estación de anillamiento en el río Villas, que además nos sirve para ir haciendo el seguimiento anual de lo que hay en la finca. Ahora estamos en estos 2 primeros años en los que vamos a ver qué hay y ver después cómo actuamos para mantener y mejorar lo que hay, ¿no? Entonces, tienen aparte, de hecho la propia propiedad es la que va a pagar, la que aporta los recursos económicos para algunas de las actuaciones porque ellos se lo pueden permitir. Y bueno, y la idea que os comentaba es que hemos empezado a hacer ya alguna actividad con ellos porque les interesa, y esto en nuestra encuesta turistas ornitológicos también salió, sobre todo con los extranjeros, que hay mucho interés en hacer turismo ornitológico, bueno, que los que hacen turismo ornitológico, a una parte de ellos les interesa también el turismo enológico, es decir, el vino. Y entonces, bueno, pues es un complemento y ahí estamos jugando a eso, a hacer visitas a la finca, con estación de anillamiento también y después con cata de vinos. Y de hecho son visitas caras, son muy caras porque traen además un chef de nombre para hacer la comida. Entonces el precio por persona de la visita es entre 60 y 80 euros. No estamos acostumbrados como entidad, de hecho no cobramos, o sea, cobra Segura Viudas, no lo hacemos nosotros. Nosotros cobramos por nuestra participación en la actividad.
Eso no es dentro del acuerdo de custodia, eso ha sido parte de nuestra relación previa, ¿no? Y hay público que está dispuesto a pagar eso por comer con ese chef, por beber esos vinos en esta finca y además hacer la actividad de ver las aves. Seguramente, ¿ves el doble? Primero El las doble. aves y después los vinos. Sí. El objetivo nuestro del acuerdo, por eso, es que vamos a aprender cómo mejorar y cómo trabajar los márgenes y el propio cultivo para mejorar la biodiversidad. Y ellos, de hecho, aquí ya están trabajando con agricultura integrada o ecológica en algún caso incluso. O sea, ya no utilizan pesticidas ni insecticidas, o sea, ya hay toda una serie de propuestas que ya tienen en marcha. El objetivo común, en nuestro caso, es aprender para trasladar ese modelo de gestión del viñedo a otras fincas, y el suyo es acabar consiguiendo que sus proveedores incorporen también este modelo de producción, ¿vale? Integrado y minimizando los impactos. Es un tema para ellos de comercialización y es un tema de venta de producto, y hay un mercado. Las cavas Torres también lo utiliza este sistema, y es que las grandes cavas, que una parte importante de su comercialización es al extranjero, están cada vez más apostando por modelos ecológicos, por modelos integrados, por modelos que combinen la biodiversidad con las aves, porque es el público al que están vendiendo ellos su producto ya lo exige o ya le da valor añadido a ese producto. Entonces, sobre todo mercados en Estados Unidos y en el centro de Europa y norte, las cavas que venden el 60% de su producción fuera, pues ya están empezando a apostar por este modelo. Una preguntita. ¿Han tenido problemas de las aves al consumir los cultivos, la fruta, y lo han gestionado de alguna manera? ¿Se han encontrado con ese problema? Aquí no. Pero de todas maneras, por ejemplo, en Extremadura, Marce, nuestro compañero allí, que también está trabajando con agricultura y biodiversidad y conservación de biodiversidad en fincas, lo que están trabajando mucho es precisamente que las aves, algunas especies que son las que se intentan potenciar, son controladoras de plagas de coleópteros y de otros insectos que afectan después al propio cultivo, y por lo tanto puedes minimizar la cantidad de fitosanitarios que tiras utilizando esas especies. Y al contrario, lo que tú comentas, aquí no. Con los mirlos. Pues hay que acabar con los mirlos. Es broma. Vale. No. Pues hay que potenciar un concurso de espantapájaros otra vez, Feluco, hay que volver al pasado. Ya no se ven espantapájaros. No tenemos aquí constancia de esto. Que sepamos, en Canarias, iniciativas de unir viñedos con turismo ornitológico, ¿no? Hay algo, en Lanzarote hay algo en la Jería, pero no es de aves, particularmente, y en la Jería, ¿no? Pero sí es de naturaleza y de rutas, ¿no? Sí, eso sí. Incluso hay una carrera del vino también, pero bueno, sí que se hacen excursiones naturales y tienen un punto de descanso, un punto final en alguna de las bodegas de la Jería, sí. Esa. Entonces uno tiene que conocer. Pues nada, con esto me da la luz de frente en la cara y muchas gracias a todos por asistir.
La gente que vaya mañana a la salida de campo será, la guagua nos recogerá fuera del Hotel Taburiente, el H10 en Los Cancajos, a las 8:30 y volveremos por lo menos a las 7. ¿Vale? Va a ser un poquito extensa. Esperemos que no sea tan intensa, porque si no, pero ese es el plan, a las 8:30 mañana en Los Cancajos, en el Hotel H10, enfrente del Taburiente. Muchas gracias a todos de nuevo, agradecer, el proyecto está abierto al sector. La verdad que nos hubiese gustado que hoy hubiera más gente aquí, a lo mejor lo que decíamos, ganaderos, lo que montamos ahí, ganaderos, agricultores que no ven después compensada la visita por parte de los turoperadores o los guías, porque no les compensa dejar de trabajar para hacer la visita, o los productos que venden no es suficiente. Luis apuntó varias cosas, varios enfoques. Y nada más, muchas gracias a los ponentes también que se han desplazado hasta aquí para enseñarnos todo esto. La verdad que para el proyecto es una pasada. Estamos ya maquinando, a ver, volveremos a contar con ustedes también para consultarles y comunicarles cualquier novedad. Y también gracias a las chicas de Funcasora, las intérpretes de lengua de signos española, que también han estado ahí sin parar. Ellas sí que no han descansado. Bueno, aprovechamos y le hacemos entrega a los ponentes. A Toño, ¿no? De Toño, A Toño. ya lo recogió. Claro, que estamos hablando de productos locales, de producción local, pues qué menos que los productos de la marca de la reserva que tienen precisamente ese marchamo. Para que quede constancia de que los técnicos no nos llevamos. El mojo. Cualquier duda en la web, tanto de la charla como de SEO Herbalife, Acerca del proyecto nuestro, lo mismo, el contacto, los correos que hemos enviado y la web que estará activa pronto, y todos estos vídeos se colgarán, toda esta información, y vincularemos con las entidades presentes aquí y con más. Y eso. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana.